vayan muchas y otro sábado vayan 2 nada más, y en ese recorrido iban sucediendo muchas cuestiones que tuvimos que ir empezando a tomar en cuenta para ver desde dónde proponíamos y cómo proponíamos. Y la realidad es que hablando de lecturas, eso también fue interesante tenerlo en cuenta. Y comprender de que en realidad no íbamos a imponer una consigna, una actividad, sino íbamos a generar un espacio de construcción a partir de la gimnasia, pero donde empezaron a aparecer un montón de otras cosas. Y bueno, no sé, Fabi, si querés aportar Sí, algo. sí, yo quiero, esto me pareció sumamente interesante, esto de quién porta el saber, ¿no? ¿Quién porta el saber? Que viene arrastrándose desde algo que dijo, sí, como bien retoma Lu, algo que dijo Fernando. ¿Quién porta el saber? Y también definir y pensar, no definir. A veces decimos definir y yo es una palabra Javi. que ¿sí? ¿No me escuchan? Sí, ahí está, Ahora sí. Ah, porque yo me muevo, ¿vieron? Soy muy histriónica y me muevo y este coso se corre. No sé si me escucharon, pero bueno, retomar esto de portar un saber y pensar, definir qué entendemos por saber, pero después digo, bueno, definir, no sé si definir, sino pensar, revisar qué entendemos por saber, ¿no? ¿Qué es el saber, ¿no? Eh, y, y cuando decimos quién porta el saber, ¿qué tipo de saber? ¿De qué tipo de saber hablamos, no? Eh, ¿El saber es solamente aquello que portamos quienes estamos en la academia? ¿No? Y hoy creo que un poco lo definimos al principio, ¿no? Y cuando hablábamos decimos, ¿por qué hacemos extensión? ¿Por qué nos planteamos hacer extensión? ¿Para qué vamos al barrio? Si nos planteamos que es un camino de aprendizaje, entonces, bueno, nos estamos planteando que el saber no es nuestro, que hay un saber que otros portan, otras portan. Y entonces, bueno, en el barrio hay saber, wow, sí, 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 infinito, infinito. Lo que cambia es el rol, lo que cambia es el rol, que quienes portamos diferentes tipos de saberes, jugamos en ese momento. Y esos roles en la extensión son roles, no me sale la palabra, díganme, donde nos relevamos, vamos, alguien que se le ocurre una palabra, roles rotativos, roles donde estamos cambiando continuamente, ¿no? Miren, Cambiantes, cambiante, sí, así, donde todos ¿no? participan. Exactamente, por eso el sentido de construcción. Interactivos. Interactivos, ahí está, muy bien, ahí vamos, ¿sí? O sea, hay una foto. Creo que se volvió a tildar, Fabi. ¿Sí? Ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, justamente tiene que ver con esto, esta cuestión de no solamente en el ida y vuelta entre quienes llevan adelante, llevamos adelante el espacio, sino entre todos los que y las que formamos parte de ese momento. Fabi, ahí Ahora no estás. hagamos de Ahí cuenta, no está. hagamos de cuenta como que desapareció la profe y no pasa nada acá. No pasa nada, pero miren, yo les cuento una cosa, yo les digo, yo desaparezco, así tipo fantasmita, pero yo sigo escuchando todo lo que pasa ahí. Bueno, nunca mejor, miren, vieron que Ese dato no nos lo tendrías que haber dicho, Fabi. Lo tendrías que haber el, guardado para vos. bueno, pero viste, no puedo. El mundo es una red de energías, ¿no? Nunca mejor, nunca apareció mejor momento esto, ¿no? Del rol rotativo, ¿vieron? Se dieron cuenta cómo inmediatamente se acomodaron las cosas. Esto que pasó recién acá es lo que pasa en la extensión. Esto que pasó recién acá es, miren, agradezco que esto haya pasado, porque esto es lo que pasa. O sea, no se necesita tampoco definir quién, cuándo, cómo. El clima de la extensión genera que esto suceda, ¿no? Si pudiésemos, o sea, es difícil contarlo, ¿no? Pero esto de el relevo en las situaciones, ¿no? Niños, niñas, jóvenes,
haciendo una acción, realizando una acción en la placita, y de pronto alguien que se desprende de esa acción, porque vamos a hablar un poquito también de cómo se desarrollan las acciones, ¿no? Alguien que se desprende de esa acción porque eso ya no le está siendo placentero, y se corre a otro lugar, pero no se va del espacio. Entonces eso hay que revisarlo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Bueno, inmediatamente en este sistema de roles rotativos, alguien se desprende también del grupo con ese niño, esa niña, ese joven, y revisa ahí juntos qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita, por qué se corre, ¿no? Y también después revisamos entre todos, ¿por qué fue esa persona la que se corrió? ¿Qué fue lo que percibió? El espacio de extensión es un espacio de percepciones continuas, sensibles, de empatías, ¿no? De empatías, porque en ese ámbito se construye el aprendizaje, ¿no? Y no me acuerdo, porque vieron que yo soy de las que se salta de un lugar al otro, así que ya no me acuerdo por dónde iba. Alguien que me dé una pista de qué estaba hablando cuando me congelé. ¿De qué hablaba? ¿Cómo se intercambian los roles? Ah, bueno, Kai, que dije que el ejemplo estaba genial, pero yo estaba diciendo, bueno, esto, ¿no? Que es, Estabas hablando lo del saber. ahí está. Lo del portar el saber, gracias Sole, lo del portar el saber es eso, es una cuestión de qué tipo de saber y de qué rol ocupamos en el momento en el que el saber se despliega ahí, en ese espacio donde se construyen las situaciones, ¿sí? Nosotros, yo voy a mentir si les digo que en el marco de la intención que uno lleva, también no espera que sucedan cosas, obviamente que espera que sucedan cosas. Pero todo lo que sucede porque tenemos una intención y porque generamos una construcción. Digo, por ejemplo, llegamos a la placita, ¿no? Y hay barro. ¿Definimos el espacio de trabajo como queremos o nos ponemos a pensar cuál será la mejor situación entre todos? ¿Sí? No salimos a poner conitos para marcar que al barro no se puede ir, sino que tratamos de que entre todos podamos revisar cuál es la mejor situación para la acción que vamos a desarrollar. Ese es un espacio de construcción y también un espacio de aprendizaje en el que nosotros tenemos que aceptar que hay un espacio en el que quienes están ahí se mueven cotidianamente, ¿sí? Que la seguridad en relación a las acciones son una construcción que se aprende, y que el riesgo de pisar el barro cuando corremos atrás de una pelota y que caernos de nuca tiene que ser aprendido, y que si es imposición no funciona, ¿no? Eso el marco de la extensión lo permite. O por ejemplo, esto de la placita estaba llena de papeles, ¿no? Y entonces no mandamos a juntar los papeles, los empezamos a juntar, y bueno, y algunos y algunas acompañan, y eso se va haciendo parte, y se va haciendo, no quiero decir la palabra porque no me gusta, pero se va haciendo logro, ¿sí? Se va haciendo aprendizaje, en definitiva, se va haciendo aprendizaje, como por ejemplo los materiales, no sé, Luz se acuerda, cuando llegábamos al principio se zambullían adentro de los bolsos y de las cosas de los materiales, y con el tiempo fuimos trabajando en esta idea de que cuidamos para todos, ¿sí? De que es importante y es bueno y es lindo compartir un ratito más de las acciones con todos antes de irme y ir a buscar otra cosa, ¿no? Y bueno, esas son pequeñas acciones diarias que se hacen, obviamente, de la mano, como dijo Luisina, de lo que es nuestro, que es propio, perdón, ese es mi perro, que es propio, que es disciplinar, ¿sí? Que es la educación física, porque nosotros vamos de la mano de la educación física. Hoy Julia dijo algo de la escuela, ¿no? Por ahí no van a la escuela, preguntarnos por qué no van a la escuela, ¿no?
¿Cuál es la situación? ¿Llegan sin los papás y sin las mamás? Sí. ¿Es difícil llegar a las familias? Sí. Nosotros no nos propusimos nunca caminar hacia las familias que se acercaron se fueron acercando, ¿no? Porque también hay, no sé quién fue, si fue, que no lo veo ahora, ahí está, Nicolás o Fernando, esto de la invasión, ¿no? Uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Esto es como que alguien te abra la puerta de tu casa y se meta hasta el fondo y se te sienta en la reposera, ¿no? Entonces, eso también hay que ser sumamente respetuoso, ¿no? Un día llegamos, me acuerdo, no sé si estaba Lu, un día que llevamos materiales, creo que sí, y una señora nos atajó y nos dijo, ustedes que vienen acá al barrio y se llevan a la placita a jugar, a los chicos, ¿cómo nos van a ayudar con esto? Era algo, me recuerdo que creo que era por la basura. ¿Qué pueden hacer ustedes, no? O sea, no es una mirada nuestra, solamente nuestra mirada hacia el barrio. Hay una mirada, ¿no?, del barrio hacia nosotros. O sea, somos, como dije hoy, somos extranjeros, ¿no? Entonces, y eso también hay que cuidarlo mucho. Por eso lo de la continuidad, que a nosotros nos pesa tanto cuando tenemos que suspender alguna jornada, ¿no? Porque después es como que al no tener continuidad, vamos, ¿cómo es? Vamos cuando queremos, hacemos cuando queremos, y ellos están dispuestos. Esto que contó Luisina hoy también fue otro cachetazo, que fue de ida y fue de vuelta que nos dieron. Había llovido y al día siguiente se festejaba, creo que el día de la primavera o el día de los jóvenes, o no me acuerdo qué mes fue, o el día del niño, pero había un festejo en Bases, ¿sí? Había llovido, no podíamos usar la placita y había que ir a Bases, adentro, pero nos dijeron que no nos dejaron entrar. Y ese día nos dimos cuenta que no era cuando nosotros queríamos, no, era una situación que compartíamos de decisión sobre lo que pasaba, ¿no? Por eso me interesa mucho retomar también esto de que en algún momento se habló y quedó acá, sobre si se va o se eligen siempre lugares, acá está, de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Yo no sé si se eligen siempre lugares de pobreza y vulnerabilidad. Sí me gusta pensar que de vulneración de derechos, ¿sí? De vulneración de derechos, sí. Y lo vuelvo a asociar a esto de que los derechos de quién y de quiénes, porque quizás también nuestros derechos están siendo vulnerados y no nos damos cuenta hasta que vemos que hay derechos que están siendo vulnerados, ¿no? Y ahí es donde empezamos a revisar la vulneración de derechos. Y que a veces se vincula la vulneración de derechos a la pobreza extrema, y bueno, y que sí, que no es así, y que creo que no, que en realidad eso es lo que tiene la convocatoria de centros comunitarios. La convocatoria de centros comunitarios tiene algo importante, que es que el centro comunitario se encarga de acomodar las cosas, ¿sí? De acomodar las cosas para que esa vulnerabilidad no sea cuestión de unes, sino de todes. ¿Se entiende esto que digo? No sé, Luisina, ¿se entiende? Mati, ¿se entiende esto que digo? ¿Lu? Me parece que ahí meter la idea de áreas de vacancia, Fabi, puede Sí, llegar como a podernos dar la posibilidad de pensar los territorios o los espacios a donde se genera distintos proyectos, por lo menos en lo que tiene que ver con centros comunitarios, ¿no? Me parece que ahí nos liberamos de la cuestión de pensar el territorio desde como redondeando la idea en una sola mirada de a dónde se va a hacer extensión, ¿sí? Por ahí pensar en esto del área de vacancia en cuanto a
a que lo que se propone